En este segundo vídeo dedicado a LibreOffice Writer, que como decíamos puede ser el equivalente de Microsoft Word pero en su versión libre, vamos a ver desde cero cómo crear un documento. Como os comentaba en el anterior vídeo, aquí arriba tenemos un apartado donde tenemos todas las opciones de nuestro programa, todo lo que podemos hacer con el documento. Os comentaba también que lo que más vamos a utilizar es la pestaña de inicio, y aquí en el centro, en la parte más amplia de nuestra pantalla de LibreOffice, tenemos la hoja donde vamos a escribir. Vamos a empezar a escribir, por ejemplo, un texto que es muy conocido, que es el comienzo de 100 años de soledad. Muy bien, pues ya tenemos nuestro primer párrafo, nuestra primera frase en nuestro documento, nuestro primer documento de LibreOffice. Ahora vamos a poder modificar este texto cambiándolo de su tipo de letra, su color, su tamaño, etc. Vamos a ponerle un título que es 100 años de soledad. Con el botón de Enter podemos crear espacios, y con el botón de borrar, que es el de la flecha hacia atrás, podemos reducirlos. Vamos a cambiar el tipo de letra de nuestro documento. Para cambiar el tipo de letra de algo que ya tenemos escrito, debemos utilizar nuestro cursor moviendo el ratón, pinchamos y arrastramos nuestro ratón. Veis que va cambiando de color el texto que hemos escrito. Soltamos y se queda seleccionado. Muy bien, vamos a cambiar el tipo de letra. Si os acordáis, aquí en la pestaña de inicio tenemos el apartado donde cambiar las letras, y podemos bajamos y vamos viendo cuál nos apetece. Veis que hay muchísimos tipos de letra. Vamos a poner, por ejemplo, Open Sans. Veis que es diferente a la última que habíamos puesto, a la que venía por defecto. Y ahora le vamos a cambiar el tamaño. Seguimos dejándolo seleccionado para que los cambios se realicen sobre todo nuestro texto. Y en vez de un tamaño de 12, le vamos a poner un tamaño de 14. Perfecto. Vamos a cambiar ahora el tamaño del título, ya que el título normalmente suele ir siempre un poco más grande que el cuerpo de texto. Seleccionamos, como hemos visto, y lo vamos a poner a 18. Veis como ahora tenemos un texto muy diferente al anterior, donde hemos cambiado el tamaño, y ahora el título lo hemos cambiado de tamaño también, para que resalte un poquito más sobre nuestro texto. Para que resalte un poco más el título, lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en negrita, más oscuro. Si seleccionamos el título y nos vamos a esta N que tenemos aquí, que es la N de negrita, veis que si además ponemos el cursor sobre los diferentes accesos directos o iconos, el programa nos va a decir un poco en qué consiste. Pinchamos sobre la N de negrita y veis que ha cambiado y nos lo ha puesto de un grosor mayor, es más gruesa la letra y más oscura.
Podríamos cambiar también si quisiéramos, en vez de ponerla en negrita, si volvemos a pinchar, vuelve a ponerse como estaba, pinchamos y se queda en negrita, volvemos a pinchar y vuelve a su estado normal. Lo mismo pasa con el resto de opciones, podemos ponerlo en cursiva, veis que se tumba un poco la letra, si pinchamos vuelve a su estado normal, si volvemos a pinchar se queda en negrita. Y lo mismo pasa con el subrayado, si pinchamos se queda subrayado el texto que tengamos seleccionado y si volvemos a pinchar se queda en su estado normal, como lo habíamos escrito. Vamos a dejarlo en negrita y vamos a cambiar el color de letra. Vamos a poner el cuerpo del texto en un color más gris en vez de tan negro. Seleccionamos nuestro cuerpo de texto, nos vamos a esta A que está subrayada como en rojo, aquí es donde podemos cambiar el color de letra, pinchamos y veis que tenemos varios colores donde podemos elegir. Vamos a ponerlo en un color un poco más gris. Veis que es muy fácil cambiar el tamaño, el tipo de letra, el color de la letra, si es negrita o no es negrita, es bastante sencillo. También podemos cambiar la alineación de nuestro texto. Si os fijáis, veis que cada línea termina en un sitio diferente. Esto pasa porque LibreOffice lo que no quiere es que se nos queden palabras cortadas en el margen. Entonces, cuando ve que una palabra no va a caber, nos la pasa directamente al siguiente renglón, a la siguiente línea. Podemos hacer que este texto se vea mucho más atractivo sin estos saltos si cambiamos la alineación. Veis que tenemos alineación a la izquierda por defecto, es decir, el inicio de la línea empieza a la izquierda. Podríamos centrarlo. Hay veces que si tenemos que hacer una carta un poco más seria o queremos centrar un título, lo podemos dejar centrado. De hecho, lo vamos a centrar, nuestro título de 100 años de soledad. Le damos a centrar. También podemos poner el texto a la derecha, es decir, el inicio de la fila va a empezar en el margen derecho en vez de en el izquierdo. O podemos justificarlo. Justificarlo significa que va a empezar en el margen izquierdo cada línea, pero el programa va a poner espacios en nuestras líneas para que las líneas vayan de lado a lado, de margen a margen. Si pinchamos, veis que ahora no tenemos ningún escalón entre líneas. Esto en un documento corto no pasa mucho, pero si es un documento largo puede ser un poco... puede quedar un poco más feo a la hora de leerlo. En el siguiente vídeo vamos a seguir profundizando en LibreOffice.